Durante casi 2 décadas, Willow Bay hizo honor a su reputación. Mañanas tranquilas, caras conocidas y un lago que no se sentía como simple paisaje, sino como una responsabilidad compartida. Algo que nos pertenecía a todos. Me mudé allí justo después de terminar la universidad, a una vieja casa junto al lago que mi tío había renovado a finales de los años 70. No era lujosa, la pintura estaba desgastada, los pisos crujían al caminar, pero tenía alma, y, más importante aún, tenía paz. En aquellos tiempos la comunidad no giraba en torno al dinero ni al estatus. Se trataba de estabilidad, de conocer al perro de tu vecino por su nombre, de confiar en que nada cambiaba demasiado. Todos nos conocíamos, compartíamos muelles, fogatas y ese tipo de conversaciones simples que en realidad decían, te veo. ¿Estás seguro aquí? Ese era el punto. El lago no era un símbolo de lujo. No era una atracción exclusiva. Era el corazón de la comunidad. La razón por la que nos quedábamos. Ese equilibrio duró, hasta que Melissa Grant llegó al vecindario. Al principio no parecía una amenaza. No era ruidosa. No era grosera. Era educada, incluso amable. Solo, distinta. Llegó en silencio, del tipo de persona que no se anuncia, pero aún así logra convertirse en el centro de atención. En menos de 18 meses compró 2 propiedades contiguas frente al lago. Luego una tercera. Para nosotros eran hogares. Para Melissa, eran números. Transformó las casas en alquileres vacacionales de lujo y pronto su nombre empezó a aparecer con frecuencia en los correos de la asociación de vecinos. Siempre educada, siempre profesional, siempre sugiriendo mejoras. Cuando anunció que se postularía como presidenta de la junta vecinal, su mensaje fue simple: orden, mejora, elevar los estándares. Prometió proteger el valor de las propiedades y modernizar prácticas antiguas. La mayoría pensamos que hablaba de pintar letreros o arreglar cercas. Creímos que solo quería que el barrio se viera mejor. No entendimos que quería algo más. Quería control. Una vez elegida, Melissa se lanzó al reglamento de la asociación como si fuera un arma. Cláusulas viejas, enmiendas olvidadas, reglas medio aplicadas enterradas bajo décadas de polvo. Revisó cada página buscando algo que pudiera usar. Y lo encontró, una norma ambigua de principios de los años 70 sobre extensiones de la orilla y acceso privado al lago. Según su interpretación, cualquier muelle construido después de 1978 necesitaba aprobación documentada de la asociación. No pruebas de que existiera. No pruebas de que fuera seguro. Documentos oficiales, papeles que la mayoría de las familias ya no tenía. Los avisos llegaron rápido. Advertencias de retiro. Plazos de cumplimiento. 30 días. El pánico se apoderó del vecindario. Esos muelles llevaban ahí más tiempo del que Melissa llevaba viva. Allí los niños aprendieron a nadar. Los abuelos pescaban al amanecer. Familias enteras pasaban los veranos completos en esos muelles. Y de pronto les decían que estaban violando normas comunitarias en terrenos por los que habían pagado impuestos durante décadas. La siguiente reunión de la asociación estuvo abarrotada. Las voces se alzaron incluso antes de comenzar. Cuando llegó el turno de comentarios públicos, me levanté. Me presenté no solo como propietario, sino como consultor ambiental civil con años de experiencia en sistemas hídricos y conservación de orillas. Expliqué que los muelles estaban integrados al ecosistema, que quitarlos no restauraría nada, que dañaría el equilibrio del sedimento, aumentaría la erosión y afectaría la vida acuática. Melissa sonrió, una sonrisa tensa, ensayada. Me dio las gracias y luego lo descartó todo. Las reglas eran las reglas, dijo. Las opiniones personales no estaban por encima de la autoridad de la asociación. Entonces presentó su plan. En lugar de tratar cada muelle por separado, propuso bajar el nivel del lago para recuperar lo que ella llamaba la orilla original. Un drenaje temporal, dijo. Controlado, profesional, beneficioso. La sala estalló. La gente gritaba sobre la fauna, sobre permisos, sobre la legalidad. Un explanificador del condado cuestionó si la asociación siquiera tenía ese derecho. Yo la advertí directamente. Alterar un lago alimentado por manantiales sin un estudio hidrológico completo era una locura. A Melissa no le importó. Con el apoyo de 2 miembros de la junta que también tenían propiedades en alquiler, el plan se aprobó por un solo voto. El drenaje se programó para principios del otoño.
Esa noche empecé a documentarlo todo. Correos electrónicos, actas de reuniones, mensajes, mediciones, porque cuando el liderazgo deja de escuchar a los expertos, las consecuencias siempre llegan. Las bombas llegaron el 3 de septiembre. Mangueras industriales se extendían por el césped como si el lugar fuera una obra de construcción. El lago ya no se sentía como un lago. Se sentía como un proyecto. Como un trabajo más. El agua era succionada como si fuera solo una piscina gigante. Melissa grababa actualizaciones optimistas para la asociación mientras el nivel del agua bajaba visiblemente detrás de ella, sonriendo a la cámara como si todo estuviera bajo control. Para el cuarto día, el lago era irreconocible. Los soportes de los muelles se inclinaban en ángulos extraños. El agua había sido reemplazada por lodo espeso. Peces muertos aparecían en la orilla. El olor se volvió insoportable. Los vecinos dejaron de permitir que sus hijos salieran a jugar. Las quejas se multiplicaron. El buzón de la asociación se inundó de mensajes. La gente exigía respuestas. Querían saber por qué se estaba drenando el lago. Querían saber si era legal. Querían saber si era seguro. Melissa respondía con emojis sonrientes y promesas de que la incomodidad era temporal. Decía que era necesario para la belleza a largo plazo del lago. Decía que el lago volvería más fuerte, más limpio, mejor que antes. Pero entonces el clima cambió. Un sistema de tormentas se estacionó sobre la zona y no se movió. Casi 20 centímetros de lluvia cayeron en menos de 48 horas. Normalmente, Willow Bay manejaba las tormentas sin problemas. Las bombas llegaron el 3 de septiembre. Mangueras industriales se extendían por el césped como si el lugar fuera una obra en construcción. Ya no se sentía como un lago. Se sentía como un proyecto. Como un trabajo más. El agua era succionada como si el lago no fuera más que una piscina gigante. Melissa grababa actualizaciones optimistas para la asociación de vecinos mientras, detrás de ella, el nivel del agua bajaba visiblemente. Sonreía a la cámara como si todo estuviera bajo control. Para el cuarto día, el lago era irreconocible. Los soportes de los muelles se inclinaban en ángulos extraños. El agua había sido reemplazada por un lodo espeso. Peces muertos aparecían flotando a lo largo de la orilla. El olor se volvió insoportable. Los vecinos dejaron de permitir que sus hijos salieran a jugar. Las quejas no paraban de llegar. Mensajes inundaron el correo de la asociación de vecinos. La gente exigía respuestas. Querían saber por qué se estaba drenando el lago. Querían saber si era legal. Querían saber si era seguro. Melissa respondía con emojis alegres y promesas de que la incomodidad era temporal. Decía que era necesario para la belleza a largo plazo del lago. Decía que el lago volvería más fuerte, más limpio, mejor que antes. Pero entonces el clima cambió. Un sistema de tormentas quedó estacionado sobre la zona y no se movía. Casi 20 centímetros de lluvia cayeron en apenas 48 horas. Normalmente, Willow Bay soportaba las tormentas sin problemas. Pero con el nivel del agua alterado artificialmente y el flujo natural interrumpido, el sistema colapsó. Yo noté las señales de advertencia de inmediato. Los canales de entrada comenzaron a invertir su dirección. El suelo saturado cedió. La orilla empezó a desplazarse. Llamé a Melissa y se lo dije sin rodeos, las bombas tenían que detenerse. Los desagües de emergencia debían abrirse. Ya no estábamos drenando el lago. Estábamos conteniéndolo. Me acusó de alarmista y colgó. Para la mañana siguiente, el agua regresó a la cuenca de forma desigual. La orilla este, el punto más bajo, fue la primera en recibir el impacto. Ahí se encontraban las propiedades de alquiler de Melissa. Los sótanos se inundaron en cuestión de minutos. Los huéspedes caminaban entre el agua creciente arrastrando maletas. Los muebles flotaban. Las paredes se empapaban. Los bomberos llegaron a una escena de caos y confusión. La gente gritaba. La gente lloraba. Otros solo miraban, incrédulos, como sus casas se convertían en ruinas empapadas. Cuando las autoridades del condado exigieron saber quién había autorizado el drenaje, el silencio lo llenó todo. Nadie quería admitirlo. Nadie quería asumir la responsabilidad. Yo entregué mi archivo, correos electrónicos, advertencias, mediciones, actas de reuniones, todo lo que había documentado. Al mediodía, los investigadores ya tenían la respuesta. Esto no había sido un desastre natural.
Había sido negligencia humana. La reunión de emergencia de la asociación de vecinos esa misma noche fue breve y brutal. Melissa afirmó que nadie podía haber anticipado la inundación. Yo demostré lo contrario. Expliqué cómo el lago había sido desestabilizado, cómo el sistema había sido alterado, cómo las señales de advertencia fueron ignoradas. La votación para destituirlas se aprobó sin una sola objeción. Las consecuencias fueron devastadoras: multas ambientales, órdenes de restauración, costos de reparación de 6 cifras, rechazos de seguros, demandas de vecinos y de inquilinos desplazados. En menos de un mes, Melissa perdió todo aquello que intentó controlar. Cuando la tormenta finalmente golpeó, el lago no solo estaba bajo. Estaba inestable. La orilla había quedado expuesta durante días y el suelo ya había comenzado a moverse. Lo que antes era un borde tranquilo y firme ahora era una mezcla agrietada de barro y tierra suelta. El ecosistema ya estaba bajo presión. Y con la lluvia en camino, todo estaba a punto de cambiar. Noté la primera señal de advertencia temprano esa mañana. Los canales de entrada en el extremo norte del lago comenzaron a invertirse. El agua que normalmente salía, ahora empujaba hacia adentro. Eso no es un comportamiento normal de un lago. Eso es lo que ocurre cuando un sistema ha sido manipulado. Llamé a Melissa de inmediato. Le dije que las bombas tenían que detenerse. Le dije que los desagües de emergencia debían abrirse. Le dije que el lago se estaba convirtiendo en una cuenca cerrada. Ya no era un lago natural. Era un embalse artificial, y estaba a punto de desbordarse. Me acusó de exagerar. Dijo que los profesionales tenían todo bajo control. Dijo que la tormenta era temporal y que el lago se estabilizaría solo. Y luego colgó. Al amanecer, el nivel del agua había subido. Pero no de forma uniforme. Subía de manera caótica, como si el agua estuviera buscando desesperadamente el camino más fácil de regreso a la cuenca. La orilla este, donde el terreno descendía más, fue la primera en recibir el impacto. Ahí se encontraban las propiedades de alquiler de Melissa. Los primeros reportes llegaron como una ola. Los sótanos se inundaron en cuestión de minutos. Los huéspedes despertaron con el agua golpeando sus puertas. Personas arrastraban maletas por agua hasta las rodillas intentando salvar lo poco que podían. Los muebles flotaban, las paredes se empapaban, los pisos se deformaban, el aire se llenó del olor a alfombra mojada y madera arruinada. Los bomberos llegaron, pero no había nada que pudieran hacer. El agua no venía de una tubería rota. Venía del propio lago, empujada por el mismo sistema que Melissa había intentado controlar. Y entonces llegó la peor parte. Cuando las autoridades del condado aparecieron, hicieron una sola pregunta. ¿Quién autorizó el drenaje? ¿Quién aprobó el plan? ¿Quién firmó los permisos? La sala quedó en silencio. Nadie quería admitirlo. Nadie quería asumir la responsabilidad. Porque si la verdad salía a la luz, significaba que la asociación de vecinos había actuado fuera de su autoridad. Significaba que todo el plan había sido ilegal. Significaba que alguien iba a ser responsable. Yo entregué mi archivo, cada correo electrónico, cada acta de reunión, cada advertencia, cada medición, todo lo que había documentado desde el día en que el plan fue aprobado. Para el mediodía, los investigadores ya tenían su respuesta. Esto no fue un desastre natural. No fue una tormenta fuera de control. Fue negligencia. Fue una decisión tomada sin conocimiento técnico, sin estudios, sin permisos. Y fue el tipo de decisión que destruye hogares y comunidades enteras. Esa misma noche, la junta de propietarios convocó una reunión de emergencia. Fue corta. Fue brutal. La gente estaba furiosa. No solo porque sus casas estaban dañadas, sino porque se dieron cuenta de lo cerca que estuvieron de perder el lago por completo. Melissa intentó defenderse. Dijo que nadie podía haber previsto la inundación. Dijo que la tormenta fue inesperada. Dijo que actuó de buena fe. Yo me levanté y hablé. Expliqué la hidrología. Expliqué los riesgos. Expliqué cómo el lago había sido alterado. Cómo las bombas rompieron el equilibrio natural. Cómo las señales de advertencia fueron ignoradas. No necesitaba dramatizar nada. La evidencia ya estaba allí. El agua había hablado por sí sola. La votación para destituirla fue unánime. Ni una sola objeción. Y eso debería haber sido el final. Pero no lo fue. Las consecuencias fueron devastadoras. La comunidad tuvo que reconstruir.
La orilla tuvo que ser restaurada. El lago tuvo que estabilizarse nuevamente. Y los costos no dejaban de aumentar. Se impusieron multas ambientales. Se emitieron órdenes de restauración. Los costos de reparación alcanzaron cifras de 6 dígitos. Las aseguradoras rechazaron sus reclamaciones, afirmando que los daños fueron causados por negligencia, no por un desastre natural. Llegaron las demandas. Vecinos demandaron por daños a la propiedad. Inquilinos demandaron por vacaciones arruinadas y pertenencias perdidas. La asociación de vecinos fue llevada a los tribunales. La comunidad entera fue arrastrada a los tribunales. Y Melissa desapareció, no solo de las reuniones, sino del vecindario. De los correos, de las conversaciones, como si esperara que la tormenta se llevara sus errores junto con el agua. Pero el daño no desapareció. Unas semanas después, durante los trabajos de restauración de la orilla, un vecino me envió una foto. Flotaba entre los escombros, atrapado en el barro, medio roto, apenas legible. Uno de los propios avisos plastificados de Melissa. Prohibido el acceso no autorizado al lago. Ahí estaba, en medio de la destrucción, como un recordatorio de cómo sus reglas destruyeron aquello que decía proteger. La foto circuló por toda la comunidad. Al principio, algunos rieron. Parecía que el universo había hecho justicia por su cuenta. Pero la risa duró poco. Porque la realidad era más dura. El lago sobrevivió. La confianza, no. La gente dejó de hablarse como antes. Las pequeñas amabilidades desaparecieron. Las charlas informales en los muelles se acabaron. La comunidad quedó fracturada como una familia después de una pelea que nunca se resuelve del todo. La lección más importante, nunca fue sobre los muelles. Nunca fue sobre las reglas. Fue sobre el poder, sobre lo fácil que es que una sola persona tome control de una comunidad cuando los demás confían ciegamente en el sistema. Sobre lo rápido que se ignoran las advertencias cuando conviene hacerlo. Sobre cómo la ambición de una sola persona puede convertir un lugar pacífico en una zona de desastre. Si crees que los abusos de poder en asociaciones de vecinos siempre terminan en silencio, piénsalo de nuevo. Porque esta historia no terminó con una simple renuncia. Terminó con un lago inundado, hogares destruidos y una comunidad que aprendió por las malas lo que sucede cuando alguien decide que está por encima de las reglas. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y activa las notificaciones. Porque la siguiente es todavía peor.